¿Es posible escapar de lo que Dios ya ha escrito en el libro de la vida? ¿O será que nuestros intentos de huir del destino son, en realidad, los pasos que nos llevan directamente hacia él? Bienvenidos a una historia que ha cruzado fronteras y generaciones. Un relato que nace en el corazón de las haciendas más remotas, donde el polvo del camino se mezcla con el misterio de lo sagrado. Hoy conocerán la leyenda de Jeremías, un hombre que tenía todo el oro del mundo, pero que descubrió, de la manera más dolorosa, que hay fuerzas que ni toda la riqueza de la tierra puede doblegar. Prepárense para un viaje entre la profecía, la fe y la sombra de una bestia legendaria, el buey tifón. En aquellos tiempos donde la palabra de un hombre valía más que un contrato firmado y los límites de las tierras se perdían en el horizonte azulado de las llanuras, vivía don Jeremías. Era un hombre cuya presencia imponía un silencio inmediato en cualquier lugar donde pusiera un pie. Su fortuna era incalculable, sus vacas se contaban por miles y sus caballos eran los más veloces de toda la región. Pero, por encima de sus posesiones, Jeremías guardaba un tesoro que consideraba su única conexión con la verdadera gracia divina. Su hijo primogénito, un niño de ojos claros que parecía haber traído la luz a una casa marcada por la severidad del trabajo duro. La historia nos traslada al año 1900, un cambio de siglo que traía consigo vientos de incertidumbre y de esperanza. En aquel entonces, la fe se mezclaba a menudo con las tradiciones populares y los misterios que los viajeros traían en sus carromatos. Fue en una tarde calurosa de enero cuando el destino llamó a la puerta de la hacienda de Jeremías de una forma inesperada. Una caravana de gitanos se detuvo cerca de los límites de su propiedad. Entre ellos se encontraba María, una mujer de piel curtida por el sol y ojos que parecían haber visto el inicio y el fin de los tiempos. Jeremías, movido por una curiosidad que más tarde lamentaría, decidió consultar a la mujer. No lo hizo por necesidad, sino por esa soberbia humana que nos hace querer saber más de lo que nos corresponde. Quería saber qué grandezas le esperaban a su heredero. Sin embargo, antes de entrar en los detalles de esta sombría revelación, debemos hacer una pausa para reconocer algo maravilloso. Esta historia que hoy les cuento en español recorre continentes. Es fascinante cómo este idioma nos une, desde las áridas tierras de Castilla hasta las selvas profundas de Sudamérica y las vibrantes calles de los Estados Unidos o las islas del Caribe. Al ser una lengua tan vasta y utilizada en tantos países con culturas tan ricas, nos hace preguntarnos sobre nuestras propias raíces. Por eso, antes de continuar con la profecía de María la gitana, me encantaría leerlos en los comentarios. ¿Desde qué rincón del mundo nos escuchas hoy? ¿En qué país te encuentras disfrutando de este relato en nuestro hermoso idioma español? Tu presencia aquí es un testimonio de cómo la fe y las historias no conocen fronteras. Continuando con nuestro relato, la atmósfera en la tienda de la gitana se volvió pesada, como si el aire se hubiera convertido en plomo. María tomó la mano del pequeño y tras un largo silencio que pareció una eternidad, su rostro se desfiguró en una mueca de pesar. Sus palabras no hablaron de coronas ni de tesoros. Con una voz que parecía venir de un pozo profundo sentenció: Jeremías, el cielo te ha dado un hijo, pero la tierra reclamará su aliento. No serán las fiebres, ni las guerras, ni el tiempo los que se lleven su vida. Su destino está sellado bajo la furia de la naturaleza. Tu hijo morirá bajo los cuernos del buey tifón. Aquellas palabras cayeron como un rayo en medio de un cielo despejado. Jeremías, que no creía en imposibles, sintió un frío que no pertenecía a este mundo. El buey tifón no era una invención, era un animal que él mismo poseía. Un ejemplar de una fuerza descomunal,
Un buey negro como el carbón, con astas que parecían espadas curvas y un temperamento indomable que le había ganado ese nombre. Era la bestia más imponente de su ganado, una criatura que muchos consideraban casi demoníaca por su resistencia y su mirada cargada de una inteligencia salvaje. En ese momento la fe de Jeremías se tambaleó. En lugar de arrodillarse y pedir misericordia a Dios, o de aceptar con humildad los misterios del Creador, el hacendado dejó que la soberbia y el miedo tomaran el control de su alma. Él pensó, ¿cómo puede un animal ser más fuerte que mi voluntad? Si el animal no existe, la profecía no se cumple. Fue en ese preciso instante donde comenzó la verdadera tragedia, no por la profecía en sí, sino por la reacción de un hombre que creyó que podía borrar con sus manos lo que estaba escrito con el dedo de la providencia. Jeremías regresó a su hacienda con el corazón envenenado. No veía en su hijo la alegría de la vida, sino la sombra de la muerte que la gitana había descrito. Miraba al buey Tifón, que pastaba tranquilamente en el corral principal, y no veía a un animal valioso, sino al verdugo de su estirpe. La obsesión comenzó a consumirlo. Cada vez que el buey bufaba, Jeremías escuchaba una burla. Cada vez que el animal clavaba sus cuernos en la tierra para rascarse, el hacendado veía la tumba de su propio hijo. La religiosidad de Jeremías era una religiosidad de conveniencia. Él rezaba para pedir protección, pero no confiaba en la voluntad divina si ésta no coincidía con sus deseos. Esta es una lección profunda para todos nosotros. A menudo pedimos a Dios que se haga su voluntad, pero nos desesperamos cuando esa voluntad no es la que esperábamos. Jeremías decidió que él sería el arquitecto de su propio destino y el de su hijo. Mandó llamar a sus capataces más aguerridos. Les dio una orden que dejó a todos perplejos. Encierren al Tifón. No quiero que vuelva a ver la luz del sol. Prepárenlo todo, porque mañana, antes de que el gallo cante por segunda vez, ese animal dejará de existir. Los hombres, aunque acostumbrados a las órdenes severas del patrón, sintieron un escalofrío. Matar a un animal tan noble y vigoroso, sin una razón aparente, parecía un pecado contra la propia naturaleza de la vida en el campo. Pero la orden era absoluta. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes negras, como si el universo mismo estuviera de luto por la decisión que se había tomado. El niño dormía plácidamente en su cuna, ajeno a la guerra que su padre le había declarado al destino. Jeremías, por su parte, no pudo cerrar los ojos. Pasó las horas caminando de un lado a otro en su despacho, apretando un rosario de madera entre sus manos, pero sus oraciones no eran de paz, sino de resistencia. Él creía que matando al buey estaría salvando a su hijo, sin entender que los caminos del Señor son inescrutables, y que a veces aquello que hacemos para evitar un mal es precisamente lo que lo atrae. El buey Tifón, en su encierro, parecía presentir su final. Sus mugidos no eran de dolor, sino que resonaban como un trueno profundo que hacía vibrar las paredes de madera del establo. Eran mugidos que hablaban de una fatalidad antigua, de una conexión mística entre la bestia y el linaje de los dueños de la tierra. La mañana se acercaba, y con ella el primer acto de una tragedia que quedaría grabada en la historia de la fe y el folclore para siempre. Jeremías estaba a punto de descubrir que la muerte es solo una parte del ciclo, y que un sacrificio hecho desde el odio y el miedo rara vez trae la paz que el alma busca. Esta primera parte de nuestra historia nos deja una reflexión vital. ¿Cuántas veces en nuestra vida intentamos matar a nuestro propio buey Tifón? ¿Cuántas veces intentamos eliminar por la fuerza los problemas o los miedos que Dios ha puesto en nuestro camino para probarnos? La soberbia de Jeremías es la soberbia de la humanidad que olvida que no somos los dueños del tiempo. Al intentar degollar el destino,
Jeremías solo estaba afilando el cuchillo de su propia angustia. Lo que sucedió al amanecer, el sacrificio del animal y las consecuencias inmediatas de este acto, marcaron el inicio de una espera que duraría años. Una espera donde el silencio sería más ruidoso que cualquier tormenta. Porque aunque el animal muriera, la palabra dicha por la gitana, bajo el poder de lo desconocido, ya había echado raíces en la tierra de la hacienda, esperando el momento justo para florecer en la tragedia más grande jamás contada en los campos de la fe. El alba de aquel día no trajo la claridad habitual. El sol parecía emerger con una timidez extraña, oculto tras una bruma espesa que envolvía los corrales de la hacienda. Jeremías estaba de pie, con las botas hundidas en el barro frío, observando cómo sus hombres rodeaban el establo donde el buey Tifón pasaba sus últimas horas. Había algo antinatural en el ambiente. El ganado restante, generalmente ruidoso a esa hora, permanecía en un silencio sepulcral, como si los animales mismos reconocieran que se estaba por cometer un acto de rebelión contra el orden establecido. El sacrificio del Tifón no fue una tarea sencilla. El animal, con su pelaje negro reluciendo bajo la luz grisácea de la mañana, luchó con una nobleza desesperada. No era simplemente un animal defendiendo su vida, era como si la fuerza de la naturaleza misma se resistiera a ser silenciada por el miedo de un hombre. Finalmente, tras horas de una lucha agotadora que dejó a los capataces exhaustos y con el alma cargada de una culpa inexplicable, el gran buey cayó. Su último aliento fue un suspiro profundo que pareció mover las hojas de los árboles más lejanos. Jeremías, al ver al coloso sin vida, sintió un alivio momentáneo, una ráfaga de triunfo que le hizo creer por un segundo que era más poderoso que las palabras de la gitana, e incluso más astuto que los planes que el cielo pudiera tener. Sin embargo, queridos amigos, antes de sumergirnos en lo que ocurrió después de que la sangre de la bestia regara la tierra, quiero pedirles que reflexionen sobre algo importante. Así como Jeremías buscaba proteger lo que más amaba, nosotros en este canal buscamos proteger y difundir estas historias que alimentan la fe y nos enseñan las verdades más profundas del espíritu. Si este relato está tocando tu corazón y te invita a reflexionar sobre la soberanía de Dios, te invito a que te unas formalmente a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y déjanos tu like en este video. No es solo un número, es tu forma de decir que valoras estos mensajes y nos ayudas a que la palabra y estas fábulas de fe lleguen a cada rincón del mundo donde se hable nuestra lengua. Es un gesto pequeño, pero fluido y natural dentro de nuestra misión de compartir luz en medio de la oscuridad. Sigamos ahora con la transformación de Jeremías y el crecimiento de su hijo. Con el animal muerto, Jeremías ordenó que el cuerpo fuera procesado de inmediato. No quería que quedara rastro de la carne ni del cuero dentro de la casa. Sin embargo, por un descuido de los peones, o quizás por un diseño invisible del destino que empezaba a tejer su red, la cabeza del buey, con sus imponentes y afilados cuernos, fue arrojada a un rincón alejado del patio trasero, cerca de una vieja higuera. Jeremías, en su arrogancia, pensó que el peligro había desaparecido con el último latido del corazón del animal. El Tifón ya no existe, se decía a sí mismo mientras observaba a su hijo jugar en el corredor de la casa. He vencido a la muerte antes de que ella tocara mi puerta. Pasaron los años. El niño, que llevaba por nombre Manuel, creció rodeado de atenciones y de una sobreprotección casi asfixiante. Jeremías había construido muros altos alrededor de la hacienda. Manuel no tenía permitido acercarse a los corrales, ni montar caballos briosos, ni alejarse de la vista de los guardianes. El hacendado vivía en una paradoja constante, aunque creía haber matado al destino, actuaba como si todavía le tuviera un terror absoluto.
Su fe se había transformado en una religión de muros y cerrojos, olvidando que la verdadera protección viene del Altísimo y no de las prisiones que construimos para nuestros seres queridos. Manuel era un joven lleno de vida, ajeno a la profecía que había marcado su nacimiento. Era un muchacho de alma noble que a menudo preguntaba por qué su padre parecía tener miedo de las sombras. Jeremías nunca le contó la verdad sobre el buey Tifón. Para Manuel, el nombre de aquel animal era solo un susurro que escuchaba a veces entre los empleados más viejos, una leyenda de un buey negro que una vez fue el rey de aquellas tierras. Mientras tanto, en aquel rincón olvidado del patio, bajo la higuera, el tiempo hacía su trabajo. La carne desapareció, devorada por los insectos y el sol. El cuero se deshizo con las lluvias, pero la osamenta permaneció. La calavera del Tifón, blanca como la nieve y dura como la piedra, se hundió parcialmente en la tierra, dejando los cuernos apuntando hacia el cielo como dos dagas de marfil, esperando su momento. Es aquí donde debemos detenernos a pensar en la naturaleza del pecado y del miedo. Jeremías pensó que al eliminar la causa física de su temor, el peligro se desvanecería. Pero en la cosmovisión cristiana que rige nuestras vidas, sabemos que lo que se siembra, se cosecha. Jeremías sembró violencia y soberbia al intentar desafiar un aviso que pudo haber sido una invitación a la oración y la humildad. La calavera del buey, oculta entre la maleza que crecía cerca del muro, era el recordatorio silencioso de que nada en este mundo se pierde realmente. El pasado siempre deja una huella, y a veces esa huella es más peligrosa que la presencia viva de aquello que tememos. La hacienda prosperó económicamente, pero el ambiente era de una tensión constante. Jeremías se volvió un hombre amargado, vigilando cada paso de su hijo como si el suelo mismo pudiera abrirse para tragárselo. Manuel, por el contrario, sentía una curiosidad creciente por el mundo exterior. A menudo se escapaba de la vigilancia para explorar los rincones de la propiedad que su padre le tenía prohibidos. Había una fuerza invisible que parecía atraerlo hacia aquel patio trasero, hacia la vieja higuera que daba una sombra fresca y misteriosa. En sus sermones del domingo, el cura del pueblo siempre decía: «No intentéis engañar al Señor, pues Él conoce los pensamientos antes de que nazcan en vuestra mente». Jeremías escuchaba estas palabras en la primera fila de la iglesia, pero su corazón estaba endurecido. Él se sentía un triunfador. Miraba a su hijo, ya casi un hombre, y sonreía con la satisfacción del jugador que cree haberle ganado una partida al diablo. Lo que él no sabía es que el destino no es un jugador, sino un río que siempre encuentra su cauce, sin importar cuántas presas intentemos construir. La ironía de la historia comienza a tejerse en los detalles más pequeños. La madre de Manuel, una mujer de fe sencilla y profunda, a menudo le pedía a Jeremías que dejara al niño ser libre. Si Dios quiere guardarlo, lo guardará en medio de la tempestad. Si Dios decide llamarlo, no habrá muro que lo retenga, decía ella con sabiduría celestial. Pero Jeremías no escuchaba. Su amor se había vuelto posesivo y oscuro. Había olvidado que los hijos son préstamos del cielo y que nuestra única responsabilidad es criarlos en la verdad y la fe, no en el miedo. Un día, mientras se preparaba una gran fiesta para celebrar el 20º cumpleaños de Manuel, la atmósfera cambió nuevamente. Era un día de calor sofocante, similar al día en que la gitana había hecho su predicción. Jeremías estaba radiante. 20 años habían pasado. La profecía decía que el niño moriría bajo los cuernos del tifón, y el tifón llevaba casi 2 décadas bajo tierra. Para Jeremías, ese día era la prueba final de que él había vencido.
Organizó un banquete, invitó a los hacendados de las regiones vecinas y ordenó que se abrieran las mejores botellas de vino. Pero la alegría de los hombres es a menudo una máscara de la ignorancia. Mientras los invitados llegaban y la música empezaba a sonar en la parte delantera de la mansión, Manuel, abrumado por tanto ruido y atención, decidió buscar un momento de paz. Caminó hacia la parte trasera de la casa, buscando la frescura de los árboles. Sus pasos, ligeros y juveniles, lo dirigieron hacia la higuera. No había miedo en su corazón, solo el deseo de respirar el aire puro de la tarde. No sabía que bajo sus pies la tierra guardaba el secreto de su padre. No sabía que el enemigo que su padre creía haber destruido lo esperaba pacientemente en forma de un resto óseo, convertido ahora en una trampa mortal por el paso del tiempo y la negligencia humana. La tragedia de Jeremías no fue la muerte del buey, sino la falta de arrepentimiento. Nunca pidió perdón por su soberbia. Nunca aceptó que la vida y la muerte están en manos de un poder superior. Y así, mientras la música de acordeón llenaba el aire del valle, y los brindis resonaban en honor al heredero, la sombra del pasado se preparaba para reclamar su deuda. El destino no necesitaba que el buey estuviera vivo, solo necesitaba que la advertencia fuera ignorada y que la soberbia de un hombre hiciera el resto del trabajo. En esta parte de nuestra historia vemos cómo el hombre propone, pero Dios dispone, y cómo el intento de engañar a la providencia suele ser el camino más corto hacia el cumplimiento de lo que tanto tememos. La fe de Manuel, a diferencia de la de su padre, era pura. Él siempre decía que no temía a la muerte porque sabía que su alma pertenecía a Dios. Esa tarde, mientras caminaba hacia la higuera, Manuel iba rezando en silencio, agradeciendo por un año más de vida. Iba al encuentro de su destino con la frente en alto, sin saber que el tifón todavía tenía una última estocada que dar, no con la fuerza de un animal furioso, sino con la fría inercia de una calavera olvidada que el orgullo de su padre se negó a enterrar profundamente. En el corazón de la hacienda de Jeremías, la prosperidad material ocultaba una miseria espiritual que carcomía los cimientos de la familia. Mientras Manuel crecía como un joven fuerte y piadoso, su padre se convertía en un monumento a la ansiedad. Es aquí donde nuestra historia adquiere una dimensión profundamente cristiana, recordándonos las palabras del Evangelio. ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Jeremías intentaba añadir años a la vida de su hijo mediante el control, mientras Manuel añadía vida a sus años mediante la fe. El joven Manuel se había convertido en un asistente frecuente de la pequeña capilla de piedra que se encontraba en el pueblo más cercano. Allí, bajo la guía del padre Julián, un hombre de cabellos blancos y manos ásperas por el trabajo, el muchacho aprendía que la verdadera libertad no consiste en evitar el peligro, sino en confiar en que, pase lo que pase, estamos en las manos de Dios. El padre Julián solía decir en sus sermones algo que resonaba profundamente en el alma de Manuel. Hijos míos, el miedo es el lenguaje del enemigo. El miedo nos hace construir prisiones y llamarles seguridad. Pero la fe es el lenguaje de los hijos de Dios, que saben que incluso el valle de sombra de muerte es un camino hacia la luz eterna. Jeremías, sin embargo, veía estas enseñanzas con sospecha. Para él, la fe era una transacción. Él sentía que al haber sacrificado al buey tifón, ya había pagado su parte del trato. Yo ya hice lo que debía, pensaba para sí mismo. Pero la Biblia nos enseña que Dios no busca sacrificios de animales, sino un corazón contrito y humillado. El hacendado, lejos de humillarse ante la soberanía divina, se había erigido como su propio Dios.
En su mente, él era el guardián de la vida y el vencedor del destino. Pero el miedo es una semilla que, una vez plantada, echa raíces que atraviesan incluso el mármol más grueso. A pesar de que el buey llevaba años bajo tierra, Jeremías comenzó a sufrir visiones. Por las noches, el viento que soplaba desde las colinas traía un sonido que lo hacía despertar empapado en sudor. Era un mugido lejano, profundo, que parecía vibrar en los huesos de la casa. Salía al balcón con su lámpara de aceite en la mano y escudriñaba la oscuridad de los corrales. Todo estaba en calma. Sus vacas descansaban, los caballos dormían en sus establos, pero en su alma el buey Tifón seguía vivo. Empezó a soñar con la mirada del animal, aquellos ojos negros que parecían juzgar su cobardía. En sus pesadillas, la bestia no lo atacaba, simplemente se quedaba allí, observándolo como si supiera algo que Jeremías se negaba a aceptar. Que no se puede matar una palabra de Dios, ni se puede borrar una advertencia del cielo con el filo de un cuchillo. Esta lucha interna entre la fe y el miedo es la misma que muchos de nosotros libramos a diario. A veces, nos enfocamos tanto en evitar que algo malo suceda que nos olvidamos de vivir lo bueno que Dios nos está dando hoy. Manuel era el ejemplo vivo de la paz. A menudo se le veía sentado bajo la vieja higuera, el mismo lugar donde reposaba la calavera olvidada, leyendo las sagradas escrituras o simplemente contemplando el atardecer. Es una ironía divina que el lugar que Jeremías más temía, el rincón donde los restos de su pecado de soberbia estaban ocultos, fuera el lugar preferido de oración de su hijo. Manuel sentía una paz inexplicable en ese rincón del patio, ignorando que bajo la hierba alta se escondía la espada que la profecía había anunciado. Un día, Manuel le preguntó a su padre: «¿Por qué me prohíbes tanto, padre? ¿Por qué tus ojos siempre están buscando una amenaza que no existe? Dios es mi pastor, nada me faltará. Si Él ha contado cada uno de mis cabellos, ¿no cuidará también de mis pasos?» Jeremías no supo qué responder. No podía decirle que su miedo nacía de una desconfianza fundamental en el perdón de Dios. Él creía que Dios era un juez implacable esperando el menor descuido para castigarlo. Había olvidado la parábola del hijo pródigo, el amor del Padre que siempre está dispuesto a recibirnos si nos arrepentimos de corazón. En su lugar, Jeremías prefería confiar en sus muros, en sus candados y en el recuerdo de un buey muerto. El contraste entre ambos era evidente para todos en la hacienda. Los empleados decían que el joven Manuel caminaba como quien no le debe nada al mundo, mientras que el patrón caminaba como si cargara el peso de toda la tierra sobre sus hombros. La religiosidad de la hacienda se dividió en dos: la de Manuel, que era de alabanza y entrega, y la de Jeremías, que era de ritos vacíos y superstición disfrazada de piedad. Jeremías mandó poner cruces en cada esquina de la propiedad. Mandó bendecir los establos cada mes, pero nunca permitió que la bendición entrara en su propio corazón, porque para eso primero tenía que soltar el control. En este punto del guión, es crucial entender que la historia del buey Tifón no es solo un cuento sobre un animal peligroso. Es una metáfora de los ídolos que construimos. El miedo de Jeremías se había convertido en su ídolo. Él adoraba su propio miedo, le dedicaba sus pensamientos, sus esfuerzos y su fortuna. Y la Biblia es clara: «No tendrás otros dioses delante de mí». Al poner la profecía de la gitana por encima de la paz de Dios, Jeremías le dio poder a esa profecía. La fe de Manuel, por otro lado, le quitaba poder a cualquier amenaza externa. Él sabía que su vida no le pertenecía a él, ni a su padre, ni a ninguna gitana, sino únicamente a aquel que lo formó en el vientre de su madre. Mientras se acercaba el 20º cumpleaños de Manuel, la tensión en la casa era casi palpable. Jeremías estaba obsesionado con la fecha. Creía que si Manuel superaba ese día,
el maleficio se rompería para siempre. Solo un día más, se repetía como un mantra. Pero la fe no es esperar a que pase el peligro para dar gracias. La fe es dar gracias mientras el peligro acecha. Manuel, ajeno a este calendario de angustia, planeaba su futuro. Quería usar la herencia de su padre para construir un orfanato y una escuela donde los hijos de los peones pudieran aprender a leer y a conocer la palabra de Dios. Sus proyectos eran de vida y de luz, mientras que los planes de su padre eran de sombras y defensas. La noche anterior al gran día, el padre Julián visitó la hacienda. Al ver a Jeremías tan demacrado, le dijo: «Jeremías, suelta las riendas. No eres tú quien guía este carruaje. Estás intentando luchar contra el viento con una espada de madera. Confía en el Señor. Deja que Manuel sea libre, porque solo en la libertad puede un hombre encontrarse con su Creador». Jeremías solo asintió con la cabeza, pero en su mente ya estaba planeando redoblar la vigilancia para el día siguiente. No entendía que el mayor peligro no estaba fuera, sino dentro. No entendía que al intentar salvar la vida de su hijo, estaba perdiendo su propia alma en un mar de amargura. Aquella última noche, Manuel durmió el sueño de los justos. Soñó con campos verdes y aguas de reposo. Jeremías, en cambio, pasó la noche recorriendo los pasillos, escuchando el crujir de las maderas, imaginando que cada ruido era el paso de una bestia que volvía del más allá. La luna llena iluminaba el patio trasero, y por un momento un rayo de luz blanca golpeó la calavera del buey tifón bajo la higuera. Los cuernos brillaron con un fulgor metálico, como si estuvieran siendo afilados por los ángeles del juicio. El escenario estaba listo. La fe de un hijo y el miedo de un padre estaban a punto de colisionar en un momento que cambiaría la historia de esa tierra para siempre. Esta parte nos enseña que el destino, en la perspectiva cristiana, no es una trampa ciega, sino a veces la consecuencia de nuestras propias elecciones y de nuestra falta de rendición ante Dios. Manuel estaba preparado para morir, por eso podía vivir plenamente. Jeremías tenía tanto miedo de morir a través de su hijo que ya estaba muerto en vida. El amanecer del cumpleaños número 20 no sería el fin de una maldición, sino la revelación de una verdad eterna, que no hay lugar donde esconderse de la presencia del Altísimo, y que sus planes, aunque a veces dolorosos a los ojos humanos, siempre tienen un propósito que trasciende nuestra comprensión limitada. El sol del cumpleaños número 20 de Manuel nació con una belleza que parecía insultar la angustia de su padre. El cielo era de un azul tan puro que costaba creer que bajo su manto pudiera ocurrir algo que no fuera una bendición. Para Jeremías, sin embargo, cada rayo de luz era un segundo menos en el reloj de su desesperación. Se despertó con el corazón galopando, como si hubiera estado corriendo una maratón en sus sueños. Corrió a la habitación de su hijo y lo encontró ya de pie, vestido con sus mejores ropas, listo para la celebración. Manuel lo abrazó con una fuerza juvenil y una sonrisa que irradiaba la paz de quien tiene la conciencia tranquila ante Dios. «Hoy es el día, padre», exclamó el joven. «20 años de gracia. Dios ha sido bueno con nosotros». Jeremías intentó sonreír, pero sus labios solo pudieron dibujar una mueca de dolor. En su mente todavía resonaba el eco del sacrificio del buey tifón hace casi 2 décadas. Miraba las manos de su hijo, su cuello, su pecho, buscando cualquier señal de peligro. Pero allí solo había vida, una vitalidad desbordante que parecía burlarse de la vieja profecía de la gitana María. El hacendado comenzó a relajarse levemente a medida que avanzaba la mañana. Los invitados empezaron a llegar, grandes señores de tierras lejanas, humildes trabajadores de la hacienda y el padre Julián, quien traía consigo una Biblia forrada en cuero viejo como regalo para el joven.
La fiesta fue fastuosa. Se asaron reses, se repartió pan en abundancia y la música de los acordeones llenaba el aire, creando una atmósfera de júbilo que parecía haber desterrado finalmente las sombras del pasado. Jeremías, sentado en su gran silla de roble en el porche, observaba a Manuel reír y bailar. Por primera vez en años, el hombre soltó un suspiro de alivio real. «Lo logré», pensó con una soberbia renovada. «El buey está muerto, la carne se pudrió y mi hijo está vivo. He vencido al destino». Pero la Biblia nos advierte con claridad: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Jeremías no estaba dando gracias a Dios, se estaba dando las gracias a sí mismo. A media tarde, el calor se volvió casi insoportable, uno de esos calores espesos que parecen detener el tiempo y silenciar a los pájaros. Los invitados, adormecidos por la comida y el vino, buscaban la sombra de los grandes salones. Manuel, sintiendo la necesidad de un momento de quietud para elevar una oración privada de agradecimiento, decidió apartarse del bullicio. Como si fuera guiado por un hilo invisible tejido por las manos del tiempo, sus pasos se dirigieron hacia la parte trasera de la casona. Aquel sector estaba casi desierto. El ruido de la fiesta llegaba allí como un eco lejano, como el murmullo de un mundo que ya no le pertenecía. Caminó hacia la vieja higuera, cuya copa se extendía como una mano gigante, ofreciendo refugio contra el sol inclemente. Manuel amaba ese lugar. Allí el aire olía a tierra húmeda y a hojas verdes. No sabía que estaba caminando sobre el terreno donde, 20 años atrás, la sangre del buey tifón se había mezclado con el polvo. No sabía que bajo la maleza que él mismo pisaba con sus botas de fiesta, descansaba el recordatorio de la desobediencia y el miedo de su padre. La vegetación era densa ese año debido a las lluvias recientes, y la hierba alta ocultaba los restos óseos que el tiempo no había podido deshacer. En ese momento, en el otro extremo de la hacienda, su madre, doña Elena, sintió una punzada en el pecho, ese instinto maternal que a veces es la voz de un ángel guardián avisando de una tormenta inminente. Salió al corredor y llamó a su hijo a voz en cuello. «Manuel, hijo, ven a comer el pastel, todos te esperan». La voz de su madre rompió el silencio del jardín. Manuel, que estaba a solo unos pasos de la base de la higuera, se dio la vuelta rápidamente para responder al llamado. Fue un movimiento sencillo, un giro natural del cuerpo, pero en ese instante el suelo, traicionero por la humedad oculta bajo la hierba, cedió bajo su bota derecha. Manuel tropezó con una raíz saliente o quizás con una piedra enterrada y perdió el equilibrio. El tiempo pareció congelarse. El joven extendió los brazos para amortiguar la caída, pero el destino ya había colocado su pieza final. Manuel cayó de bruces, con todo el peso de su cuerpo joven y vigoroso, exactamente sobre el lugar donde la calavera del buey tifón emergía parcialmente de la tierra. No hubo un mugido, ni el estruendo de una batalla. Solo se escuchó un sonido seco, un chasquido que cortó el aire más que cualquier grito. Uno de los cuernos del buey, afilado por la erosión de 20 años de sol y lluvia, convertido ahora en una lanza de hueso duro y eterno, se clavó profundamente en el pecho del muchacho. La punta de marfil buscó con precisión quirúrgica el corazón que latía con tanta esperanza. Manuel emitió un gemido sordo, una mezcla de sorpresa y dolor, mientras la tierra que una vez bebió la sangre de la bestia, comenzaba ahora a beber la sangre del heredero. Jeremías, que había salido al corredor al oír el llamado de su esposa, vio a lo lejos la figura de su hijo caer. Al principio no se alarmó. Un tropiezo era algo común. Pero cuando Manuel no se levantó, un frío glacial, más oscuro que cualquier noche, le recorrió la columna vertebral.
corrió como un loco, rompiendo sillas y apartando invitados, con los ojos desorbitados y un grito atrapado en la garganta. Cuando llegó al pie de la higuera, la escena que encontró fue una bofetada de realidad que le destrozó el alma para siempre. Allí estaba su hijo, el tesoro de su vida, empalado por el resto inerte de lo que él creía haber destruido. La imagen era dantesca y cargada de una ironía poética y trágica. El buey vivo no pudo tocar al niño, pero el buey muerto, convertido en un arma silenciosa por la propia negligencia de su padre, había cumplido la profecía. Jeremías cayó de rodillas, tratando de levantar a Manuel, pero al hacerlo vio la calavera blanca del tifón, cuyos cuernos parecían sostener el cuerpo del joven en un último y macabro abrazo. «¡No! ¡Dios mío! ¡No!», aullaba Jeremías, golpeando la tierra con sus puños. Pero el cielo permanecía en silencio. Los invitados llegaron corriendo, y el júbilo de la fiesta se transformó en un coro de lamentos y oraciones desesperadas. El padre Julián se acercó, y al ver la situación, comprendió que no había nada que la medicina humana pudiera hacer. El cuerno había penetrado la vida misma. Manuel, con el rostro pálido pero con una serenidad que desafiaba la agonía, abrió los ojos por última vez. Miró a su padre, no con reproche, sino con una compasión infinita. Sus labios se movieron débilmente. Jeremías acercó su oído, esperando escuchar una petición de venganza o un grito de auxilio. Pero Manuel, fiel a la fe que había cultivado en su corazón, susurró con un hilo de voz que resonaría en los oídos de Jeremías hasta el día de su propia muerte. «Padre, no llores. Contra lo que Dios ha escrito, ningún hombre puede luchar. El tifón me ha encontrado, pero Dios me está esperando». Con esas palabras, el brillo desapareció de sus ojos y su cabeza cayó pesadamente sobre la calavera del animal. La tragedia era total. La profecía de la gitana se había cumplido al pie de la letra, pero de una forma que nadie pudo prever. No fue la furia de una bestia viva, sino la persistencia de un resto mortal lo que cegó la vida de Manuel. La soberbia de Jeremías, que le impidió enterrar profundamente los restos o simplemente aceptar que no somos dueños del mañana, fue el instrumento real de la muerte de su hijo. El hombre que quiso ser más sabio que el destino, se encontraba ahora abrazando un cadáver sobre la osamenta de su mayor miedo. La tarde comenzó a caer, y las sombras de la higuera se alargaron sobre el grupo de personas que rodeaba el cuerpo. El sol, que había nacido con tanta gloria, se ocultaba ahora con un tinte rojizo, como si el cielo mismo estuviera sangrando por la pérdida de un alma pura. Jeremías no se movía. Permanecía allí, petrificado, comprendiendo finalmente la lección más amarga de todas, que podemos matar al mensajero, pero no podemos silenciar el mensaje. Podemos degollar al buey, pero si no limpiamos nuestro corazón de la soberbia y el miedo, el tifón siempre encontrará una manera de volver para reclamar lo que es suyo por decreto divino. Esta parte de la historia nos confronta con la fragilidad humana. A menudo pasamos la vida construyendo fortalezas para protegernos de lo inevitable, descuidando el jardín interior donde crecen nuestras verdaderas debilidades. Manuel murió porque su padre intentó jugar a ser Dios. Y en ese patio trasero, entre la sangre, el hueso y la tierra, nació una leyenda que nos recuerda que la única seguridad real que posee el hombre es su fe en la eternidad, pues en este mundo, incluso lo que creemos muerto puede volver para recordarnos que somos apenas polvo y suspiros ante la inmensidad del Creador. El silencio que siguió a la muerte de Manuel no era un silencio ordinario. Era un vacío denso que parecía haber succionado toda la alegría de los campos de la hacienda.
Los invitados se retiraron con la cabeza baja, sin palabras de consuelo que pudieran llenar el abismo en el que Jeremías se había hundido. El cuerpo del joven fue levantado de la tierra, pero la calavera del buey Tifón permaneció allí por un momento más, blanca y triunfante bajo la luz de la luna, como un altar de hueso dedicado a la infalibilidad del destino. Jeremías, sin embargo, ya no sentía odio por el animal. Por primera vez en su vida, el hombre que creía poseerlo todo comprendió que su verdadera posesión era la nada. El entierro de Manuel fue una ceremonia que el pueblo nunca olvidaría. El padre Julián, con la voz quebrada pero firme en la esperanza de la resurrección, no habló de la tragedia como un castigo, sino como una última lección de humildad. Manuel no murió por la maldad de una bestia, ni por el azar de una caída, dijo el sacerdote frente al féretro cubierto de flores blancas. Manuel partió porque su alma ya estaba lista para el abrazo del Padre, y porque nosotros necesitábamos recordar que el hombre propone, pero solo Dios dispone. Jeremías escuchaba estas palabras desde el rincón más oscuro de la capilla, con el rosario de madera roto entre sus manos, entendiendo finalmente que su mayor pecado no había sido intentar salvar a su hijo, sino haber intentado ocupar el lugar del Altísimo. Tras la muerte de su heredero, la hacienda de Jeremías cambió para siempre. El hombre que antes era conocido por su severidad y su obsesión por el control, se convirtió en una sombra silenciosa que recorría los campos ayudando a los necesitados. No volvió a comprar ganado con fines de lucro. Convirtió sus tierras en un refugio para aquellos que no tenían nada. La vieja casona, una vez cerrada bajo 7 llaves por miedo al destino, abrió sus puertas de par en par. Jeremías comprendió que la única manera de vencer al miedo es a través del servicio y de la entrega total a la voluntad divina. Aquel patio trasero, donde ocurrió la fatalidad, fue transformado en un jardín de oración. Los restos de la higuera fueron cortados y en su lugar se erigió una pequeña cruz de piedra con una inscripción que decía: «Aquí la soberbia del hombre se rindió ante la soberanía de Dios». Queridos amigos de este canal, antes de llegar al cierre de esta impactante reflexión, quiero darles las gracias por acompañarnos en este viaje de fe. Historias como la del buey Tifón nos enseñan que nuestra vida es un soplo y que cada momento es una oportunidad para confiar más en el Creador y menos en nuestras propias fuerzas. Si este relato ha resonado en tu espíritu, si te ha recordado la importancia de caminar con humildad, te pido que no te vayas sin dejarnos saber qué piensas. Suscríbete ahora si aún no lo has hecho. Dale like a este video para que más personas puedan reflexionar con nosotros y comparte este mensaje de fe con alguien que necesite soltar sus miedos hoy mismo. Tu apoyo es lo que permite que este canal de historias y fábulas de fe siga creciendo y llevando luz a miles de corazones. La leyenda del buey Tifón se extendió por toda la región, pero ya no como un cuento de terror sobre una maldición gitana, sino como una parábola cristiana sobre la aceptación. Se dice que en sus últimos años, Jeremías pasaba horas sentado cerca de la cruz de piedra, hablando con los viajeros sobre la importancia de no luchar contra los planes de Dios. «Yo maté al buey y solo logré afilar su cuerno», solía decir a quienes querían escuchar. «Pero cuando dejé de luchar y empecé a rezar, encontré la paz que ni toda mi fortuna pudo comprarme». Su rostro, antes marcado por la amargura, reflejaba ahora la serenidad de quien ha sido perdonado. Desde una perspectiva teológica, esta historia nos invita a meditar sobre la omnisciencia de Dios. A menudo vemos las dificultades de la vida como bueyes que vienen a destruirnos, e invertimos toda nuestra energía en intentar sacrificarlos o huir de ellos.
Pero a veces lo que consideramos una tragedia es el instrumento que Dios utiliza para romper nuestro orgullo y hacernos volver la vista al cielo. Manuel, en su corta vida, logró más por la fe de su padre de lo que hubiera logrado en 100 años de seguridad física. Su muerte no fue en vano. Fue el precio del despertar espiritual de un hombre y de toda una comunidad que aprendió a no idolatrar la seguridad del mundo. El idioma español, con toda su riqueza y profundidad, nos permite articular estos sentimientos de una manera que llega directo al alma. Es el idioma de la pasión, de la mística y de la fe inquebrantable. Al reflexionar sobre la historia de Jeremías en nuestra lengua, conectamos con una tradición centenaria de hombres y mujeres que ante la fatalidad siempre han encontrado refugio en la oración y en la esperanza de una vida mejor más allá de este valle de lágrimas. La historia del buey tifón es, en última instancia, una historia de victoria, la victoria de la voluntad de Dios sobre la ceguera humana. Al final de sus días, Jeremías murió con una sonrisa en los labios. No murió solo. Estaba rodeado de los hijos de los peones a quienes había educado, de los pobres a quienes había alimentado y del padre Julián, quien le administró los últimos sacramentos. Se dice que sus últimas palabras fueron: «Ya no hay sombras, ya no hay cuernos, solo hay luz». Fue enterrado al lado de su hijo Manuel, bajo la sombra de la misma higuera que un día fue escenario de dolor y que hoy es un símbolo de redención. Que este guión sirva para recordar a tu audiencia que no hay destino que Dios no pueda transformar en propósito, que no hay miedo lo suficientemente grande que la fe no pueda disolver, y que, al igual que Jeremías, todos tenemos la oportunidad de dejar de ser esclavos de nuestras profecías personales para convertirnos en hijos de la promesa divina. La vida es un misterio que no se resuelve con la fuerza, sino con la entrega. Y mientras el sol se oculta sobre las llanuras donde una vez corrió el tifón, nos queda el eco de una verdad eterna. Dios es el dueño del tiempo, y en sus manos, incluso la muerte, es un camino de regreso a casa. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por tus comentarios, por tu sintonía desde tantos países, hermanos, y por permitir que estas fábulas de fe sigan vivas en nuestra cultura. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos. No olviden que el próximo video traerá una nueva enseñanza, una nueva historia para fortalecer nuestra alma. Dios los bendiga grandemente y nos vemos en el próximo encuentro de fe.